Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 16 y 17. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 y 19. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, etc., amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 14. Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Tito capítulo 3 versículo 12. Cuando te mande a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he decidido pasar el invierno. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 8. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdad, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Deuteronomio capítulo 30 versículos 15 y 19. Mira, hoy he puesto delante de ti dos caminos, uno de bien, uno de mal, uno de vida, uno de muerte. Pero yo te aconsejo, pues que escojas el camino de bien, el camino de vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 17, 18 y 23.
Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios y para con nosotros en Cristo Jesús. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, ser, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Santiago capítulo 1 versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción y fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Filipenses capítulo 2 versículo 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 3 versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Santiago capítulo 1 versículo 19. Sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Nehemías capítulo 8 versículo 10. El gozo de mi Señor mi fortaleza es. Santiago capítulo 1 versículo 22. Sean pues hacedores de palabra y no solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Colosenses capítulo 1 versículo 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Colosenses capítulo 3 versículo 23. Y hagan todo como para Dios y no para los hombres, porque de Dios vendrá nuestra recompensa, porque a Cristo Jesús servimos. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 6, 7 y 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás. Me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 16 y 17. En mi primera defensa me dejaron solo, me abandonaron, me desampararon. Que Dios no les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 12. El fundamento es Cristo Jesús, y cualquiera que edificare en él oro, plata, piedras preciosas, heno, madera, hojarasca,
todo saldrá a la luz y será probado con fuego. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Él nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 23, versículos del 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hebreos 5:11 y 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque se han hecho tardos para entender, porque para este tiempo deberían de ser maestros en todo esto, pero sin embargo se vuelve la necesidad de enseñarles cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y han llegado a ser tales que está la necesidad de volverles a dar su leche como alimento y no algo más sólido. Hebreos 10, 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primera de Corintios 3, versículo 6. Dice Pablo, yo planté,
Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Primera de Corintios 4:5. Así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Primera de Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Corintios 6, 19. Nos dice que no ignoremos que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque es el templo y morada del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 4, 16, 17 y 18. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Filipenses capítulo 1, versículos del 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Filipenses 3, del 1 al 8. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto volverles a decir lo mismo, porque para ustedes es seguridad. Cuídense de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Éxodos capítulo 34, versículos del 5 al 10. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado,
y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Deuteronomio capítulo 8 versículos 1 y 2. Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a nuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 8 versículos del 11 al 18. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la riqueza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Esdras capítulo 8 versículos 21 al 23. Dice que el profeta publicó ayuno y oración a la orilla del río para pedir guianza de parte de Dios, porque él había hablado grandezas acerca de Dios, que su mano era fuerte para los que le buscaban, que él era todopoderoso, y luego se avergonzó porque él le pidió al rey que le mandara tropa y gente a caballo para que los defendiese. Y él, después de que había hablado toda la grandeza de Dios, pues como que se sintió débil. Y entonces cuando se puso en oración y ayuno, dice que Dios miró la aflicción de ellos y les fue por propicio. Ok, Santiago 4:13. Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a la ciudad y vamos a hacer esto o aquello, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ok, Colosenses 2:8. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, Juan 8:44. Ustedes son hijos del diablo, porque los deseos de él quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:56, 57 y 58. Abraham
vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Juan 6, 26 y 27. Y Jesús les dijo, ustedes me siguen porque yo les doy de comer y les sano el cuerpo. No debería ser así. Ustedes deberían trabajar por la comida a la que a vida eterna lleva, la comida espiritual. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:49. Nuestros padres comieron maná, pero también murieron. Juan 6:68. Le dijeron los seguidores de Jesús que la palabra era muy dura y que todos estaban yendo. Y Jesús les respondió, entonces ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dijo, pues ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Filemón 1, 17, 18 y 19. Pablo intercede por Onésimo. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo tú me debes también. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 1, versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Génesis 1, versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie, y fue así. Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Génesis, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella.